Bienvenidos a este nuevo episodio de Frente con Óscar Ortiz. Han pasado recientemente las elecciones municipales y departamentales 2021 y hemos invitado para conversar a tres reconocidos profesionales de la ciencia política, a tres estudiosos de lo que sucede en toda la realidad nacional. A María Teresa Segada, a Santiago Tercero y Andrés Gómez Vela. Estoy seguro que los criterios de ellos van a ser todos muy valiosos para nosotros, para interpretar los resultados y para entender lo que significan en materia de perspectiva y futuro para el país. Gracias por seguirnos, como siempre, por las redes sociales. Hemos tenido elecciones municipales y departamentales. Al momento de grabación de este episodio se conocen los resultados de boca de urna y de conteo rápido. Y para analizarlos tenemos una invitada que conoce ampliamente la realidad nacional. María Teresa Segada, que es socióloga con maestría en ciencia política, tiene un doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina. Es docente universitaria, investigadora, autora de numerosos libros y ensayos sobre la democracia, los movimientos sociales, las organizaciones políticas bolivianas. María Teresa, realmente estamos muy agradecidos por estos minutos que nos dedica a esto que es un espacio digital y que lo difundimos mediante las redes sociales. Muchas gracias. Un gusto, Oscar, y te agradezco por la invitación y es para mí una satisfacción poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Bueno, nosotros vamos a ser los privilegiados en escucharlas. Como aclaraba, al momento solo se conocen la boca de urna y el conteo rápido. ¿Cuáles son tus primeras lecturas sobre estos resultados con relación a las elecciones municipales y departamentales 2021? Quizás una primera impresión importante es saber o dar a conocer de que en Bolivia lo que nos ha sucedido ahora es que tenemos un electorado dividido, ¿no? En la mayoría de los lugares del país, excepto, bueno, unos cuantos donde ya está muy definida la votación hacia un candidato. En la mayoría de los lugares, tanto a nivel gobernación como de alcaldías, las votaciones están muy divididas. Eh, eh, Eso por un lado. Por otro lado, es notorio que la votación por el movimiento al socialismo, con excepción evidentemente de un par de lugares, si estoy hablando concretamente de Cochabamba, Potosí y Oruro a nivel de gobernación, la votación por el MAS está disminuida. Incluso hay el triunfo de este partido en varios lugares, pero si uno mira los porcentajes que por lo menos tenemos ahora en boca de urna y por el conteo rápido, que no son los resultados definitivos, uno puede percibir que la votación por el MAS oscila entre, digamos, alcanza un máximo de 35-37%, lo cual es también llamativo porque recordemos que este partido ha tenido porcentajes muy importantes de apoyo electoral en anteriores episodios. Lo otro también que hay que anotar, sin embargo, es que el MAS nunca ha logrado capturar los espacios regionales y locales. Recordemos que en el año 2015, por ejemplo, el movimiento al socialismo perdió en 4 gobernaciones y solamente ganó también 2 alcaldías. Entonces, los territorios, sobre todo de ciudades capital, me refiero concretamente a ciudades capital y de departamentos, no son un territorio totalmente capturado por este partido. Y en esta elección también se está viendo esa situación por el panorama que tenemos por lo menos hasta ahora. María Teresa, eres de Cochabamba, resides allá. ¿Cuál es tu lectura sobre esta victoria tan contundente de Manfred Reyes Villa, que después de vivir en el exilio más de 10 años retorna y recibe un apoyo tan mayoritario? Y sobre todo también, ¿qué significa esta victoria en la política del departamento de Cochabamba y por qué no decirlo en la política del país? Porque estamos hablando de un ex candidato a la presidencia. Mira, Oscar, es interesante esta pregunta tuya porque los últimos 20 años la alcaldía de Cochabamba ha estado totalmente inestable. Es decir, hemos tenido muchos alcaldes interinos, autoridades que han pasado por procesos judiciales y esto se ha reflejado en una gran ingobernabilidad en el municipio de Cercado.
Entonces, la población, yo pienso que la población está apoyando de una manera tan contundente a Reyes Villa por dos razones. Primero, porque de alguna manera Reyes Villa fue alcalde durante varias gestiones y representa en el imaginario cochabambino esta idea de estabilidad, esta nostalgia quizás por una estabilidad necesaria. Por otra parte, también la alcaldía de Reyes Villa en su momento se asoció mucho a las expectativas ciudadanas, a esta idea de progreso, ¿no? De desarrollo, de una ciudad moderna, y que él había logrado avances en ese sentido, ¿no? En la línea del antiguo alcalde Humberto Coronel. Entonces, de alguna manera hay esta predisposición. Por otra parte, no hay que olvidar que el municipio de Cercado es un municipio que no siempre ha optado por el movimiento al socialismo, es decir, más bien ha significado un territorio de disputa muy fuerte entre dos fuerzas, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se hizo el referéndum por las autonomías el 2006, aquí hubo, digamos, un rechazo a la posición del MAS en el Cercado, ¿no? Ganaron los votos que decían sí a las autonomías. Por otra parte, hemos tenido varios alcaldes, con excepción de Castellanos, que eran de la línea contraria al movimiento al socialismo. Es decir, el municipio de Cercado nunca ha sido un territorio del movimiento al socialismo. En este caso es muy llamativa la alta votación de Manfred Reyes Villa. Yo podría explicar a través de esto que te mencionaba, pero además porque el candidato del movimiento al socialismo que se ha presentado al municipio de Cercado es un personaje no muy conocido en el ámbito político, y si es conocido por sectores sociales, es cuestionado por la actuación que tuvo cuando era delegado de la Defensoría del Pueblo justamente en los conflictos del 2019, y tuvo una actuación bastante parcializada. Entonces, pienso que hay todos estos factores que han contribuido a esta alta votación de Reyes Villa. De todas maneras, nuevamente se da lo que mencionabas en tu primera respuesta de que un lugar, un espacio, un municipio en el cual además apostaba a tener un mucho mejor resultado, obtiene una votación menor de lo que eran sus expectativas, ¿no? Así es. De todas maneras, ya en las encuestas preelectorales desde enero, que son como 4 encuestas, ya se vislumbraba este escenario, ¿no? Lo que ha sucedido, por lo menos hasta ahora con los datos provisionales, es una confirmación de esta situación, ¿no? El voto por el movimiento al socialismo no ha pasado del 20% en estas encuestas, y ahora se confirma con, por lo menos hasta ahora, con una votación, bueno, que pasa un poco el 20%, pero hay todavía mucha incertidumbre sobre los datos precisos, ¿no? Lo que más se puede visibilizar en este momento son tendencias. La otra cuestión que me gustaría anotar sobre el caso de la alcaldía cochabambina es que, a pesar de que hay varios candidatos, muchos de ellos con importante formación técnica, etcétera, la población ha concentrado la votación en los dos primeros, ¿no? Los otros candidatos realmente están bastante por debajo. Quizás Sergio Rodríguez, que bueno, también ha cumplido funciones en el municipio hasta hace poco, está logrando alrededor del 10%, pero la disputa, digamos, estaría entre los primeros lugares, pero tampoco hay donde perderse aquí, porque de hecho la alcaldía ya corresponde a Manfred Reyes Villa. María Teresa, hay una curiosidad con toda esa experiencia que te caracteriza por todas las investigaciones que has realizado en todos los últimos años. Normalmente cuando se busca explicaciones de por qué gana un candidato, por qué hay estos apoyos tan contundentes a una opción electoral como el que ha habido en la ciudad de Cochabamba, se dice, bueno, es que la gente quiere cambios, renovación, pero en esta elección algo que me ha llamado la atención, no es 100%, hay excepciones obviamente, pero buena parte de quienes, por lo menos de otras opciones distintas al MAS, han obtenido los mejores resultados, no son personas nuevas en la política, son personas que tienen ya una extensa trayectoria política. ¿Cuál es tu trayectoria o tu interpretación sobre esta circunstancia? Bueno, por una parte, creo que ha habido una renovación en el sentido de que, por ejemplo, autoridades que han sido reelectas, como el caso de Costas en Santa Cruz, bueno, han experimentado una renovación, ¿no? O sea, radical en algunos casos. Pero yo creo que la población tiene también una suerte de apuesta, en este caso, como decía, en el caso de Reyes Villa, puede ser en los otros casos también, por la experiencia, ¿no? Y que quizás, por ejemplo, en el caso
Iván Arias en La Paz, se conoce su trayectoria y su actuación, a pesar de haber sido, digamos, también cuestionado por su participación en el gobierno transitorio. Sin embargo, es un personaje que ha logrado seducir a la población, a pesar de ser, digamos, un personaje también con una larga historia política. Y hay, por ejemplo, en Tarija, los principales lugares también están siendo apoyados por la población a dos candidatos que han sido recurrentemente líderes locales, como son los casos de Montes y Oliva para la gobernación en este caso, ¿no? Pero hay esta mezcla en esta elección de candidatos que nos han sorprendido porque han llegado recién al escenario político, como por ejemplo un Suete en el Beni, ¿no? Y hay otros nombres muy nuevos también, incluso que el MAS ha traído a colación, pero también hay una especie de apuesta recurrente de la gente por personajes como estos que estamos mencionando. Y en tu análisis, María Teresa, ¿cómo dejan estas elecciones la situación del oficialismo y de la oposición? ¿Cómo queda cada uno de estos sectores? Me gustaría conocer tu interpretación, con la salvedad que todavía sabemos que presumiblemente se van a desarrollar varias segundas vueltas, especialmente en lo que corresponde a las gobernaciones. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué punto de partida deja esto para los siguientes 5 años? Bueno, para comenzar, hay algunos territorios que están ya definidos, que quizás también históricamente estuvieron, como por ejemplo, a nivel de gobernación, Beni y Santa Cruz han sido espacios ocupados por la oposición y en esta elección también. O sea, hay certeza, digamos, en esos casos. Por el otro lado, en el caso del MAS, sobre todo en las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí, estaría casi definida la votación y también han sido territorios que el movimiento al socialismo ha ocupado en otras ocasiones. Pero lo que quisiera yo, bueno, a nivel de alcaldías, la oposición está por ahora ocupando 5 o 6 alcaldías, digamos 5 más el Alto. En cambio, el movimiento al socialismo, otra vez con la salvedad de que estos datos no están tan claros, pero tiene una presencia importante en el municipio de Cobija, pero en el resto son como escenarios de disputa. Hay tanto en la alcaldía como en la gobernación muchos lugares, muchas localidades donde se va a producir esta suerte de empate de fuerzas, aunque uno de ellos obviamente ocupe el Ejecutivo, pero eso va a tener una repercusión también a nivel de la gobernabilidad al interior de los legislativos, porque seguramente más o menos en situaciones paritarias van a ocupar fuerzas distintas este escenario, ¿no? Y ojalá esto, primero, es una buena noticia para la democracia porque da cuenta del pluralismo, pero también es un riesgo en el sentido de que se requiere gobernabilidad y ya conocemos que en muchos casos estas situaciones han generado obstáculos a la gestión de los ejecutivos. Esperemos que no sea así, digamos, esta es casi una convocatoria a que se faciliten acuerdos en estos lugares donde van a estar muy equilibradas las fuerzas políticas. María Teresa, realmente te agradecemos mucho por compartir estos minutos en este espacio digital. Es un espacio digital en el cual estamos permanentemente analizando temas relativos a la realidad nacional, a la política, a la economía, a la historia, a la cultura, a los negocios, y esperamos estar permanentemente en contacto contigo. Muchas gracias. Claro que sí. Oscar, quisiera añadir algo, si es Sí, que por hay el favor. tiempo Sí, sí. suficiente, que tiene que ver con Cochabamba de nuevo, es muy breve. Y tiene que ver con esta declaración del día de ayer del presidente del Tribunal Departamental Electoral, poniendo en gran incertidumbre la situación del alcalde ganador, en este caso Reyes Villa. Primero porque a una autoridad como un árbitro no le competen las declaraciones que él ha hecho respecto a pedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie, hablar de cosas pendientes que deben resolverse antes de la posesión, por una parte, y peor hacerlo en el día de la elección. Pero además es una falta de respeto al voto ciudadano, porque, bueno, de cualquier manera que esto suceda, se supone que la población ha votado porque tenía la certeza sobre las candidaturas y cualquier observación a estos personajes debió hacerse con la suficiente anticipación. No pueden dejar al electorado ahora con la duda respecto a si el alcalde por el cual la población votó mayoritariamente podrá o no ser habilitado. Yo llamo la atención sobre esto porque hay confianza en el órgano electoral nacional en general, creo que ha tenido una actuación muy positiva, sobre todo el 2020, pero este tipo de situaciones vulneran realmente la institucionalidad democrática en el país.
Sí, me parece realmente muy acertada la preocupación, la comparto plenamente y creo que todos los ciudadanos tenemos que estar alertas porque está claro que todo eso ya precluyó y los ciudadanos han votado sobre candidatos habilitados y eso no puede ser revertido. Gracias nuevamente, María Teresa. Muchas gracias por el contacto. Tuvimos una conversación muy interesante con María Teresa Segada y yo me quedo con un punto que ella nos alertaba al final de sus respuestas y son estas declaraciones que ha hecho el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba poniendo en duda la habilitación del candidato Manfred Reyes Villa después de realizada la votación. Obviamente esto genera un escenario de inseguridad jurídica que es absolutamente impropio de un sistema democrático. Una vez ya está habilitado un candidato y se ha realizado la elección, hay lo que se llama el principio de preclusión. No se pueden revisar ya hacia atrás esas situaciones. Aquí lo que se debe hacer es respetar el voto del pueblo cochabambino, del municipio cercado en el departamento de Cochabamba, el municipio capital de ese departamento, y respetar que hay un ganador, además, con más del 50%, lo que muestra una clarísima voluntad del pueblo cochabambino de quién quiere que sea su alcalde por los próximos 5 años. Muchas gracias por habernos seguido con esta conversación. Continuamos con este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos analizando los resultados de las elecciones municipales y departamentales de 2021. Los resultados, vale aclararlo, a boca de urna y conteo rápido al momento de grabar esta conversación. Tenemos otro invitado que conoce muy bien la realidad nacional, que está analizando permanentemente lo que sucede en Bolivia. Andrés Gómez Vela es periodista, abogado, ha sido mucho tiempo director nacional de la radio Herbol, es docente universitario y columnista de varios medios de comunicación, creo que todos los vemos permanentemente en los distintos medios. Andrés, realmente estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicas a este espacio digital y quisiera consultarte para iniciar esta conversación, ¿cómo recibes los resultados que se conocen hasta el momento? ¿Cuáles son los resultados que te parecen más importantes, más llamativos, los que más destacarías? Oscar, muchas gracias por la invitación. A mí me sorprende el resultado, aunque era previsible, pero lo que pasó, por ejemplo, en Cochabamba y en el Alto. ¿Por qué en el Alto? Porque pasa que hay un perdedor y ese perdedor es el levismo. Y el levismo es sinónimo de dedazo, de imposición, de conductas antidemocráticas, que recibe una respuesta de su propia, ¿no? De su propio electorado, de los propios actores políticos que pertenecían a esas filas. Y porque hay una especie de MNización del movimiento al socialismo, me explico mejor. Hay una explosión, ¿no? del partido y hay una fracción que en este caso es algo bastante significativo porque estamos hablando de la ciudad del Alto que es considerada como un bastión electoral del movimiento al socialismo. Puede empezarle a pasar lo mismo que le sucedió al MNR cuando empezó a dividirse en MNRI, en PRI o en otras fracciones, ¿no? del movimiento nacionalista revolucionario. Eso por un lado. Y lo de Cochabamba porque resucita, ¿no? de sus cenizas un político que estaba en etapa de extinción. Y resucita porque hay un voto recuerdo ahí, Oscar. Un voto recuerdo en el sentido de que los anteriores, que ya sean alcaldes del MAS o alcaldes opositores, pues según los electores y la percepción en Cochabamba es que han hecho uno que teníamos hace muchos años y a quien habíamos olvidado, pues resulta que haciendo una comparación es mucho mejor.
Entonces, esa resurrección en política pues es sorprendente. Andrés, resides en La Paz hace muchos años, si no recuerdo mal, creo que eres originario de Potosí, ¿no? Pero conoces ¿Sí? perfectamente lo que pasa en el departamento de La Paz. Y La Paz, como departamento, como ciudad, pues albergan a la sede de gobierno y todo lo que sucede ahí trasciende a la política nacional. Estabas hablando, y me gustaría si nos pudieras dar un poco más de detalle en tu percepción sobre la trascendencia de la victoria de Eva Copa en la alcaldía del Alto, pero también me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha pasado en la ciudad de La Paz, porque cuando uno escuchaba a la gente del MAS hace algunas semanas, hace pocos meses, prácticamente daban por descontada la victoria del MAS en la ciudad de La Paz. Y por último, me gustaría también conocer si tienes alguna impresión sobre cuál es la perspectiva para la gobernación de La Paz. Oscar, yo soy del norte de Potosí y mi pueblo se llama Pocuata y yo radico en La Paz pues más de 30 años y como tú bien dices, bueno, ya conozco muy bien esta realidad paceña y en esos términos o en ese contexto te digo que la victoria de Iván Arias es la consolidación de lo que se llama el voto por valores políticos. ¿En qué consiste eso? En que los valores políticos de la mayoría de los electores paseños no comulgan con el movimiento al socialismo. En un momento, en algún momento, desde el 2005, desde el 2002 incluso, sí, la clase media paseña, las clases populares paseñas comulgaron y fluyeron en un solo sentido con el movimiento al socialismo. Pero hubo una ruptura después que de dos hechos, en realidad tres hechos que han marcado esa ruptura. El primer hecho es la violación de la Constitución por parte de Evo Morales, ¿no? Al romper en la Constitución el artículo que le impedía reelegirse o ir a las elecciones por cuarta vez, incluso por tercera vez, pues marcó una ruptura, ¿no? Porque en la percepción de este electorado paseño que no vota por el movimiento al socialismo desde hace tiempo, desde ese momento diré, es porque percibe que una persona, un político que asume esta conducta, en realidad se está convirtiendo en un tirano. Ese es un punto. El otro punto es obviamente el referéndum de 2016, ¿no? El que pierde Evo Morales, pero también desconoce ese resultado. Ese es el otro punto que marca porque los valores políticos en el electorado paseño, particularmente en este grupo que no vota por el movimiento al socialismo, entiende la democracia como un límite al poder, no solamente en el tiempo, sino en el ejercicio, ¿no? Del poder. Ese es el otro. Y finalmente el elemento o el punto que definitivamente fractura esa posible relación o reenamoramiento que podía haber es el fraude que se produjo en las elecciones de 2019. Entonces, dispuesto a votar o por Iván Arias o por otro candidato que iba de un modo u otro a no atraer esos votos. Entonces, más que el mérito, en este caso de Iván Arias, que obviamente tiene, digamos, en la medida que ha sabido cabalgar en estas elecciones, pero ese electorado no iba a votar por un candidato del MAS, por muy bueno que sea. Entonces, ese contexto ha favorecido para que Arias sea, ¿no? Alcalde electo en este momento. Ese es un punto. Lo otro, respecto a lo de Eva Copa en el Alto, pues digo que hay una fractura del electorado étnico y con una mirada nacional popular y desde la perspectiva ideológica izquierda. Entonces, hay un partido que tiene casi las mismas características, en este caso una agrupación que tiene las mismas características que el movimiento al socialismo, que genera identidad étnica, que tiene el discurso de lo nacional popular y está un poco inclinado a la izquierda y tiene como candidata a una persona que ha sido una
un importante personaje en el último tiempo, al menos durante la crisis política que hemos sufrido los bolivianos durante el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno transitorio. Entonces, ahí ese electorado se fractura, ¿no? Y obviamente apoya a Eva Copa como una respuesta a una práctica antidemocrática del movimiento al socialismo, de no escuchar, ¿no?, a las bases que dice representar. Entonces, ahí también hay una respuesta de valores políticos. Finalmente, respecto a la gobernación, pues Oscar, comentarte que los datos, al menos hasta anoche, daban el resultado de una segunda vuelta. En caso de que haya una segunda vuelta, será muy difícil que el movimiento al socialismo gane, por algunas razones. Primero, porque el electorado que apoyó a Rafael Quispe, que casi llega, creo, al 22%, es muy difícil que vote por el candidato del MAS. Entonces, ¿por quién va a votar? O, por supuesto, que va a ejercer o va a ser el voto útil. El voto útil consiste en decir, bueno, yo voy a votar por un candidato que no es de mi preferencia, pero me es útil para bloquear, ¿no?, la llegada de otro candidato a la gobernación. Entonces, yo creo que va a haber esa situación de este lado de los electores de Rafael Quispe. Y con eso, si además gana otros puntos, ¿no?, es probable que Santos Quispe sea el nuevo gobernador del Alto, salvo que el electorado, en este caso de Pazzi, pase, ¿no?, a apoyar al candidato del MAS. Entonces la disputa va a ser palmo a palmo. Gracias, Andrés. ¿Cómo ves la salida de Evo Morales, que da una conferencia de prensa como líder del MAS, después de conocido el boca de urna, y comienza a adjudicarse una serie de victorias que, por lo menos en los números difundidos por los medios de comunicación, no se ve en varios departamentos como él la presentó, hablando de que ya tienen prácticamente 8 departamentos en sus manos? Y me gustaría también conocer tu opinión sobre cómo sale el liderazgo de Evo Morales de estas elecciones municipales y departamentales, y también el rol y el impacto sobre ellos del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca. Oscar, Morales lo que hizo anoche fue organizar un pseudo evento para ocultar su fracaso, ¿no? Su fracaso particularmente en el Alto, y en otras regiones. Por ejemplo, el dedazo no funcionó en el Alto, tampoco funcionó totalmente en Pando, creo que va a haber segunda vuelta, ¿ya? Y además ha habido candidatos, por ejemplo, como el candidato en Chuquisaca, Damián Condori, que hay una historia muy interesante de él en las elecciones del 2015. También Condori, en diciembre del 2014, le dijo a Morales, yo quiero ser candidato, pero no porque es mi voluntad, sino porque las bases, ¿no?, chuquisaqueñas, las organizaciones indígenas me eligieron como candidato. Entonces, ahí vino el dedazo y le nombró al candidato a Urquizo, ¿no? Y hay una frase que se le quedó a Damián Condori, que en algún momento me lo comentó, dijo, no vas a sacar ni 1%, puedes ir con cualquier partido. Fue un desafío, y Damián Condori aceptó, y fue. E iba a ir a segunda vuelta, y le hicieron, ¿no? Y el Tribunal Departamental de Chuquisaca hizo un fraude en favor de Urquizo, en favor del MAS, y de ese modo bloqueó la posibilidad de que Damián Condori, que es un disidente del movimiento al socialismo, pueda, ¿no?, ir a la segunda vuelta y ganar. Ahora, hasta el momento, por los datos que hay, creo que al menos hay 4 departamentos que pueden ir a segunda vuelta, y en ese caso va a ser muy difícil para el movimiento al socialismo revertir o ganar, al menos porque el segundo o el tercero es un voto anti-MAS. Es poco probable que se divida un porcentaje en favor del MAS y otro porcentaje en favor, digamos, del candidato de la oposición. Entonces, yo creo que el liderazgo de Morales, después de lo que ha pasado, pues, es cada vez más frágil. ¿Y más frágil por qué? Porque no demuestra, digamos, se percibe como una persona que no escucha ni a su propio partido.
¿no? Y que actúa en función ya sea de pagar lealtades a determinados personajes. Entonces, y eso puede a la larga, digamos, afectarle más en su relación entre el partido y las bases y los militantes del movimiento al socialismo. ¿Qué te puedo decir de Choquehuanca? Creo que en algún momento quería mostrarse como una línea más democrática en el movimiento al socialismo, pero después ya algunas prácticas han demostrado y algunas partes de algunas palabras o estrategias discursivas nos han demostrado que va en la misma línea del movimiento al socialismo más autoritario. Ambos han participado en la etapa, en la campaña. No sé cuánto habrá influido positivamente, pero creo que no ha ayudado mucho para evitar que algunos candidatos lleguen a ganar al movimiento al socialismo o para aumentar votos en favor de esos candidatos. Para eso, por ejemplo, ver a la candidata en Santa Cruz del movimiento al socialismo a la alcaldía, que no ha logrado siquiera sumar la misma cantidad de votos que había tenido otro candidato en el 2015. Andrés, quisiera aprovechar tu experiencia como director durante muchos años de Radio Herbol, que es una red radiodifusora que obviamente se escucha en las ciudades, pero que ha tenido siempre como su prioridad el área rural y conoces muy bien ese medio. Muchos análisis dicen que, por así decir, electoralmente hablando, es como si hubiera dos Bolivia, una más de urbana, otra rural. Obviamente dentro del urbano no es lo mismo poblaciones de 1.000, 2.000 o 3.000 habitantes que las ciudades capitales o las ciudades intermedias. ¿Hay divorcio realmente en cómo vota el área rural, el área urbana? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Oscar, voy a hacer una mirada desde la teoría del postmaterialismo que se llama. ¿Ya? Creo que el área rural, y lo conozco muy bien, y te puedo decir que tenía sus necesidades físicas insatisfechas. Me estoy refiriendo a las primeras necesidades que una persona necesita para vivir dignamente, ¿no? Por ejemplo, alimentación, en este caso me refiero también a la vivienda, vivían muy precariamente. Entonces, cuando llega el movimiento al socialismo, ya, por supuesto que satisface muchas de esas necesidades, ¿no? Y por diferentes razones. Entonces, a partir de eso genera una especie de identidad ideológica, ¿ya? En cambio, no pasa eso lo mismo en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades la clase media y algunos otros grupos sociales ya tienen sus necesidades satisfechas, entonces no se conforman, digamos, con un bono, sino quieren libertades, ya quieren bienes espirituales, quieren igualdad real, quieren libertad para hacer política, libertad económica. Entonces hay una contradicción en ese sentido entre los electores del área rural y del área urbana. Eso es por un lado. Otra diferencia es que se activa, ¿no?, la construcción de mitos en el área rural. Y aquí viene lo nacional popular. Quiere decir que si estamos en una situación crítica no es por culpa nuestra, sino porque nos han robado, porque el imperio, porque la derecha. Y por supuesto, lo que hace el elector del área rural, recuerda cómo fueron los gobiernos anteriores y no valoran los bienes espirituales o los avances que se hizo, sino que valoran lo material. En este caso, decir, bueno, nos han traído una cancha de césped, alguien que no nos había traído, o tenemos un tinglado, hay más ingresos. Entonces, esos hechos contrastan otra vez con el discurso del frente, ¿no?, que ofrece, digamos, más bienes espirituales que bienes físicos o resolver problemas primarios de los habitantes del área rural. Después, también fluye mucho el voto de identidad, porque la mayoría, o diré la mayoría del área rural se identifica como perteneciendo a alguna nación, ¿no?, a alguna etnia, en este caso, y entonces el movimiento al socialismo ha recuperado esa visión, ha generado una identidad, de tal modo que el militante del movimiento al socialismo es considerado o quechua o aymara, ¿no?, o perteneciente a algún pueblo indígena o a alguna etnia. Eso es lo que no hay en el área rural o en el área urbana, donde hay un mayor mestizaje, donde hay una mayor interculturalidad, y tampoco hay desde el otro frente, digamos, desde los partidos
que no comulgan con el movimiento al socialismo, construir esta mirada, esta visión para poder ingresar al área rural y no ser rechazados. Yo creo que esas son las razones por las cuales en el área rural todavía no el movimiento al socialismo tiene bastante peso. Además, practica mucho lo que se llama la democracia asambleística, Oscar. ¿Qué significa eso? Que deciden sus candidaturas en ampliados, en asambleas, en cabildos, lo que no hacen los otros partidos políticos. Entonces eso da la sensación de pertenencia, da la sensación de que estás participando en las decisiones de un partido y piensas que ese partido obviamente te pertenece. Y esas ventajas hacen que el movimiento al socialismo pueda tener ese arrastre en el área rural. Andrés, realmente quedamos muy agradecidos por tu participación en este espacio digital. Estoy seguro que quienes nos han estado siguiendo y nos ven por las redes sociales van a apreciar muchísimo tus criterios, los cuales obviamente están basados en ese conocimiento tan profundo que tienes de nuestra realidad nacional. Gracias nuevamente y un gusto en haber conversado contigo. Oscar, para mí es un gusto, un abrazo a vos y a tu audiencia. Hasta otro momento. Gracias, Andrés. Andrés Gómez Vela toca aspectos muy importantes. Comparto con él sobre la trascendencia que tiene la victoria de la ex senadora Eva Copa y futura alcaldesa del Alto, porque efectivamente marca una fractura en el bloque hegemónico que había liderado Evo Morales e impuesto el MAS durante los anteriores 15 años, y creo que esto realmente va a tener consecuencias muy importantes hacia el futuro. Una de ellas, por ejemplo, desvirtuar esa imagen de que Evo Morales es ese líder y que incluso estoy seguro aspira a volver, y que con esta fractura y este desafío que plantea el triunfo de la ex senadora Eva Copa en el Alto, obviamente se abre el camino para nuevo liderazgo en ese sector ideológico, en ese sector de la sociedad. Me gustó mucho también lo que Andrés mencionaba sobre la victoria de Iván Arias en la ciudad de La Paz, una ciudad que el MAS, con esos más de $1.000 millones que habían invertido en el teleférico y que el señor Dockweiler había sido su principal ejecutivo, consideraba ya ganada. Y Andrés decía algo que es fundamental: la democracia es un sistema en el cual se limita al poder. Ese es uno de los conceptos básicos de la democracia. Y lo que ha hecho el pueblo paceño, votando mayoritariamente por Iván Arias, es justamente decirle no a la concentración del poder, decírselo en la propia sede de gobierno, y también creo que es algo importantísimo. Por último, Andrés Gómez Vela, que con su experiencia en Radio Herbol conoce muy bien el sector rural de Bolivia, plantea algo que yo diría es prácticamente un desafío para las fuerzas democráticas, y es la necesidad de trabajar con los sectores rurales. No se puede pretender tener una mayoría sólida democrática a nivel nacional apostando solo a las ciudades o a la clase media. Es fundamental que haya organizaciones políticas que trabajen el área rural, que convenzan de una visión alternativa del futuro y del país a las personas, a nuestros compatriotas que habitan el área rural y que por definición son los que sufren los mayores niveles de pobreza. Estoy seguro que ustedes han disfrutado, como yo, de esta conversación con Andrés Gómez Vela, y les agradezco por seguirnos por las redes sociales en este espacio digital De Frente con Óscar Ortiz. Continuamos con este episodio en el cual estamos analizando los resultados de las elecciones municipales y departamentales 2021, resultados que hasta el momento se los conocen por la boca de urna y el conteo rápido. Y tenemos a un invitado que conoce desde una perspectiva muy interesante también el análisis de los resultados electorales. Estamos con Santiago Tercero, quien es un politólogo con maestría
en Administración Pública, también tiene una maestría en Administración de Empresas y ha cursado el programa de alta gerencia. Una combinación en una formación profesional muy interesante que le da una perspectiva especial para analizar la gestión pública con ese conocimiento administrativo que lo caracteriza tanto por su formación como su experiencia. Santiago, muchas gracias por estar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchísimas gracias, Óscar, por la invitación y es un placer poder compartir contigo lo que uno conoce y conversar un poco. Aclaraba que estamos haciendo este análisis cuando grabamos el episodio con los resultados disponibles hasta el momento. Y bueno, Santiago, sos de Santa Cruz, resides acá. ¿Cuál es tu primera impresión sobre lo que ha pasado, especialmente en los resultados con relación al gobierno departamental y al gobierno de la ciudad capital? Bueno, en el caso del gobierno departamental tenemos una clara victoria de un liderazgo que tiene sus años en nuestra ciudad, en nuestro departamento, que es Luis Fernando Camacho, superando claramente el 50% de los votos, lo cual lo hace prácticamente el gobernador electo en este momento de nuestro departamento. Una elección con pocos candidatos, con potencial, digámoslo así, ¿no? Habían 6, me parece, si no la memoria no me falla, pero finalmente eran 2 los que pugnaban por votos interesantes. Había un tercero en discordia que lo hizo muy bien en los debates, tiene mucha experiencia en la política, Germain Caballero, pero los resultados dicen que no pudo ni siquiera llegar al 5%, que no tendrá ni siquiera un asambleísta probablemente en la asamblea departamental. Entonces nos enfrentaremos a un escenario donde Luis Fernando Camacho tendrá el control de la asamblea departamental y la gobernación con el movimiento al socialismo como primera minoría y única, y tendrá desafíos interesantes. Vos sabés que la gobernación tiene pocas competencias, la autonomía nos ha costado mucho que enraice en que pueda haber gestión. Entonces los desafíos vienen por ahí, ¿no? Poder realmente comenzar a hacer cosas que al departamento le nutran de una visión más clara de su gobierno departamental, que su gobierno departamental realmente pueda hacer cosas que le cambien el día a día, que le mejoren su calidad de vida en el día a día. Y eso es un desafío muy importante porque desde el pacto fiscal, que es lo más importante, a poder trabajar bien la ley de autonomías y poder realmente alcanzar competencias que la gobernación pueda transformar la vida de la gente, que eso es lo que la política para eso está, para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, poder acceder a mejores condiciones en empleo, en salud, en deporte, etcétera, pueda servir. Tenemos un candidato ganador, va a ser el gobernador. Yo no soy personalmente fan de su forma de hacer política. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, partiendo desde el simple hecho de prometerle al electorado cosas que realmente se puedan hacer. La campaña ha estado plagada de promesas que son inviables, que no son competencias de la gobernación. Entonces, cuando el ciudadano no está informado, puede creer que esa propuesta es verdad, pero la normativa es clara al respecto. Y cuando uno promete cosas que no se van a poder cumplir es bastante complicado. El ciudadano no sé si habrá comprado las campañas o directamente compra a los candidatos. Yo creo que compra a los candidatos, en este caso, a su historia personal. Y bueno, Luis Fernando Camacho tuvo una gran participación en los 21 días del 2019, luego del fraude de octubre. Y luego la historia la conocemos todos, ¿no? Finalmente alcanzará un cargo público y veremos cómo se desempeña en la gestión pública. Eso por el lado de la gobernación. Un escenario claro, un candidato que ha ganado y que tendrá control de la asamblea y podrá tener una cintura de gestión más grande. Santiago, si me permitís interrumpirte, has hecho el análisis desde el punto de vista del candidato Camacho que gana con claridad las elecciones a la gobernación del departamento. Ahora que vas a entrar a analizar la ciudad, me gustaría saber ¿qué pasa también con el MAS en la ciudad, que hace menos de 4 meses en las elecciones nacionales saca un porcentaje mucho mayor al que obtiene en estas elecciones? Bueno, el movimiento al socialismo claramente, yo lo posteaba anoche, para mí queda claro de que le quedan pocos liderazgos. Está en un proceso de bajada de su curva histórica,
desde el año 2016 aproximadamente, que entró en una meseta y desde entonces viene bajando. Podrán decir la victoria del año pasado, el 2020, con el 55%, no es una señal de la bajada. Pero para mí queda claro de que no hay liderazgos en el partido. Luis Arce hizo una buena campaña, era una pelea entre tres finalmente, entonces es diferente pelear contra otros dos que pelear contra 6 o 7, y evidentemente el liderazgo pesa mucho. En el caso de la gobernación, evidentemente ha sido un candidato contra otro, entonces habrán algunos a los que no les gustaba Luis Fernando Camacho y optaron por votar por el MAS. En el municipio, al haber tantas opciones, y también al haber competencia en esa visión popular, barrial, un poco de izquierda, pero más que nada populista, para mí está claro que Johnny Fernández capturó mucho del electorado que pudo haber votado por Luis Arce en octubre del año pasado. Y en ese sentido, el movimiento al socialismo pierde muchísimo de esa coherencia interna como partido. Probablemente la gente que vota por ellos vota por los liderazgos que ve. Un liderazgo fuerte como el de Luis Arce, como 14 años como ministro de Economía, en una economía que para el ciudadano de a pie mejoró su calidad de vida, sobre todo en los primeros años, pero luego el resto de sus liderazgos no han tenido la fuerza que ameritaba, y es claro de que en los departamentos donde gana porque realmente tiene fuerza, como es el caso de Cochabamba, pero en los demás departamentos los liderazgos no han dado la talla, y eso hace que la votación baje. Entonces el caso de Santa Cruz con Adriana Salvatierra, tercera, sí, decente, 2 concejales probablemente, y muy importantes a la hora de hablar de la gobernabilidad en el municipio cruceño, que en este momento es la principal incógnita, para mí, que yo lo analizo de pronto ya un poco más, porque la principal incógnita para la población en este momento es quién ganó. Claro. Estamos esperando los resultados oficiales y seguramente estarán la próxima semana, cuando sepamos que es Johnny Ogari. Pero va a suceder de que para tener gobernabilidad necesitan tener mayoría en el Consejo, y ninguno de las dos la va a tener. Van a tener probablemente 4 y 4, y otros 2, que son 11 en total, otros 2 para el movimiento socialismo, que serán vitales para poder darle gobernabilidad y aprobar las cosas que se tengan que aprobar en el Consejo. Y habrá que ver el onceavo, si el onceavo lo recibe alguno de los 2 punteros, o finalmente el partido de Percy Fernández, que llevó a Angélica Sosa a la candidatura, logra al menos meter una concejalía, que es la de la señora Desiree Bravo, conocida en el medio hace, no sé, 30 años creo que es concejal, y probablemente esté ahí, pero la gobernabilidad del municipio cruceño es vital. Y me imagino que en este momento eso es lo que están conversando los liderazgos de ambos partidos, de UCS y de Comunidad Ciudadana, para ver cómo, sea quien fuere, va a necesitar al Consejo para darle viabilidad a lo que quiere hacer, porque solo no va a poder. Entonces deberían estar conversando en este momento cómo van a trabajar sus posiciones y sus estrategias. Eso es algo que seguramente se va a dilucidar también con el número exacto de concejales que le toca a cada uno. Mencionaba los otros departamentos. Ayer los datos de la boca de urna y el conteo rápido mencionaban que podría haber segunda vuelta en 5 departamentos. ¿Qué perspectivas ves a esto? Si desde el punto de vista del enfrentamiento del MAS, donde está el MAS dentro de segunda vuelta, con las fuerzas que piensan distinto del partido oficialista. Son los territorios donde normalmente ha habido mucha polarización, donde el MAS ha alcanzado el 50, el 60% de las votaciones, lo cual lo hace una fuerza hegemónica, pero con lo que te decía previamente de un liderazgos que no dan la talla comparado con la elección nacional. Se plantean escenarios diversos. Por ejemplo, en Tarija yo creo que lo que alcanzó su candidato es un techo que probablemente suba unos 2-3 puntos más. 37% hablábamos con los resultados en boca de urna para el candidato del 34-37, si no me equivoco. Oscar Montes, ¿no? Oscar Montes con 37 y seguido de cerquita por el del MAS, creo que 3-4 puntos menos. Pero el otro opositor es el actual gobernador, Adrián Oliva. Entonces, entre Oscar Montes y Adrián Oliva probablemente aglutinan a la fuerza opositora al movimiento al socialismo. Y yo creo que el señor Montes la tiene prácticamente asegurada la gobernación. No creo que exista dentro de las alternativas y de los mismos votantes
la opción de hacer crecer tanto al candidato al MAS como para superar a la fuerza opositora, que entre Adrián Oliva y Óscar Montes creo que pueden tener una clara unidad para hacerle frente al MAS. El caso del Beni es quizás un poco más complejo. El Beni en las últimas elecciones ha estado bastante peleado. Yo creo, sin embargo, de que no está a la altura el candidato del Movimiento al Socialismo para alcanzar esa mayoría, y entre Unzueta y lo que logró la expresidenta Yanine Áñez, podrían estar fácilmente alcanzando esa mayoría para hacer gobierno en el departamento del Beni. Chuquisaca siempre ha sido un escenario complejo. Chuquisaca tiene más de la mitad de su población en áreas rurales. Sucre es una ciudad que cada vez tiene crecimiento, son de las pocas ciudades en nuestro país que tienen crecimiento negativo, es decir, que hay menos gente cada año. Y sí en las áreas rurales se mantiene la fuerte presencia del movimiento al socialismo, digámoslo así. Entonces es muy probable que en ese escenario tengamos un final abierto, donde el candidato opositor y el candidato del MAS probablemente estén peleando palmo a palmo y tengamos que esperar hasta el conteo oficial para saber quién es el gobernador. Bueno, ahí es llamativo que el candidato opositor es Damián Condori, Claro. que ya ganó la anterior elección y hasta se comprobó que los vocales del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca hicieron una serie de maniobras que le burlaron la victoria, ¿no? Sí. Creo que él vuelve a reiterar ese liderazgo, ¿no? Sí, correcto. Pero tendrá mucho que ver el voto rural, ¿no? El voto rural en Chuquisaca es muy importante y es lo que le da probablemente le dé la victoria a quien lo alcance. ¿Cómo ves La Paz? La Paz es complejo por todo lo que ha pasado en La Paz, ¿no? Teníamos un candidato fuerte que falleció, el Malcu Felipe Quispe. Cosas rarísimas de la política de nuestro país, que asume la candidatura a su hijo. Y eso desequilibra el balance de poder, y La Paz es una ciudad y un departamento en particular que los movimientos de izquierda, digámoslo así, no son plenamente de izquierda, pero los movimientos con mucha predisposición a partidos que tienen fuerte intervención en el Estado, en la economía del Estado, y por otro lado con un autoritarismo fuerte, son los que tienden a ganar las elecciones. Será muy abierto el resultado. Yo no sé hasta qué nivel ha sido una buena decisión poner al hijo del Malcu como candidato, porque es una persona con poca experiencia en la arena política. Y habrá que ver si él es el contendiente, porque el tercero está relativamente cerca. Habrá que ver si el resultado en boca de urna es fidedigno y van a ir el candidato del MAS con Santos Quispe. En ese escenario yo lo veo totalmente abierto. Y el quinto sería Pando, ¿no? Pando se ha convertido en un bastión masista, pero vos sabés que por mucho acarreo, ¿no? Se ha llevado mucha gente a un departamento pequeño. No pasa de 30.000 habitantes el departamento. Entonces, Bueno, no pasaba, porque ya con toda la migración ya está. la han llevado muchísimo. Y ahí imagínate, si se llevaron 10.000 personas es el 25%. Entonces, 10.000 personas es relativamente fácil trasladar, pero el 25% de un padrón departamental es un montón. Entonces, ahí probablemente el escenario sea que el movimiento al socialismo ratifique su victoria y pueda hacerse cargo de la gobernación. Santiago, destacábamos en tu experiencia y formación esa combinación entre haber estudiado ciencias políticas y también administración pública, bueno, administración de empresas. ¿Cuáles crees que van a ser los principales desafíos que van a tener estas nuevas autoridades electas, particularmente las que no son del MAS, porque los del MAS obviamente van a seguir los lineamientos del gobierno? ¿Cómo ves las perspectivas para ellos? Bueno, el principal desafío es poder hacer gestión, ¿no? Enfrentándose a un gobierno central que habrá que ver en la cintura política de cada uno de ellos cuánto logran que les ceda. Vos sabés que este país todavía tiene mucho de centralismo y el gobierno central decide muchísimas cosas, sobre todo en dar la venia para que las cosas sucedan, apoyar, no poner trabas, tanto en la parte formal como en la parte judicial, que muchas veces le quitan mucho tiempo a la autoridad porque lo están metiendo en procesos, lo están persiguiendo, etc. Entonces, el principal desafío es poder hacer gestión con el gobierno central, que habrá que ver cuánta cercanía se puede generar.
dependerá mucho de la habilidad negociadora de cada liderazgo en esto, ¿no? De poder sentarse y abrir las puertas con firmeza, sabiendo que sus competencias son competencias que la Constitución les otorga y tienen toda la facultad para emprender los desafíos que tengan, pero siempre la política es compleja, ¿no? Y viene la presión. Para mí ese es el principal desafío. Y luego viene el desafío de transformar este país, porque vivimos en un país que, comparado con otros países de la región, nosotros, por ejemplo, en ninguna ciudad tenemos un sistema de transporte público que paguemos con una tarjeta. Que seguir pagando con monedas es cosa que se ve en muy pocos países todavía, pero acá lo seguimos haciendo. Poder tener un mejor sistema de recojo de basura, poder trabajar en que el ciudadano cada día, el gobierno municipal y el gobierno departamental le mejoren su calidad de vida, que es por cosas sencillas: basura, deporte, transporte público, educación, internet, y con eso pare de contar. Salud, bueno, en este caso es primordial. Eso es lo fundamental y para eso realmente son electas las autoridades. Santiago, estuvo muy interesante la conversación, se nos fue el tiempo. Agradezco muchísimo realmente tu disposición y sobre todo la riqueza de tu análisis. Muchísimas gracias. Que por las redes sociales van a valorar muchísimo todas esas opiniones. Muchísimas gracias, Oscar, y felicidades por el emprendimiento. Las redes sociales nos darán la victoria. Gracias, Santiago. Le pregunté a Santiago III cuáles son los principales desafíos para las nuevas autoridades electas como gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales. Y me dio una respuesta que me gustó mucho. La primera, la gestión pública. Estas autoridades necesitan convalidar esa legitimidad que han obtenido mediante el voto con una muy buena gestión pública, transparente, una gestión pública con políticas definidas para atender los problemas de los ciudadanos. Y por otro lado, creo que el concepto que él nos compartió es fundamental. Bueno, están ahí para transformar las cosas. Una autoridad electa debe tener como misión fundamental mejorar las condiciones de vida de la población, pero no en los discursos, no en los abstractos, no en los genéricos. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes, mejorar el aseo urbano, mejorar las condiciones de trabajo y de expendio en los mercados, mejorar el transporte público, que es algo que todavía en Bolivia no avanzamos. Además, lo que conocemos más tradicionalmente, como son todo lo que es el pavimento, los sistemas de canales de drenaje. Escribí no hace mucho un artículo en el cual hablaba justamente que debíamos pasar de la obra al servicio público, y creo que ese será un gran desafío para todas estas nuevas autoridades, y en las medidas que le den respuesta a los ciudadanos, solucionándole los problemas con resultados concretos, obviamente tendrán gestiones que se consolidarán y liderazgo que se proyectarán. Gracias nuevamente por seguirnos a través de las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Hemos tenido un episodio con 3 invitados que realmente me han impresionado mucho por la claridad de sus opiniones, sus conceptos, su análisis sobre los resultados de las elecciones municipales y departamentales 2021, María Teresa Segada, Andrés Gómez Vela y Santiago III. Pero, y estoy seguro que a ustedes también les ha parecido un episodio muy valioso por los criterios que nos han compartido estos destacados analistas e investigadores de nuestra realidad política, social y económica como bolivianos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y seguirnos por las redes sociales.